Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Estaba el pueblo mirando, los magistrados hacían muecas diciendo: a otros salvó, que se salve a sí mismo si es el Hijo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, nada malo ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Podéis sentaros. Celebramos la fiesta de Cristo Rey. Los reyes son entronizados en los palacios, en los tronos de oro, de marfil, de piedras preciosas. Jesús fue entronizado en el Calvario. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Esto era lo que ponía en la cruz. Y como nada es por casualidad, su padre le nombró rey. ¿Por qué? Porque en la cruz venció su muerte y nuestra muerte. Rey del cielo. Bueno, el título de esta catequesis es Acuérdate de mí, Señor. Fue el grito de Dimas, el ladrón. Hoy vamos a coger un cariño especial a Dimas y nos vamos a dar cuenta, con una sorpresa impresionante, que Dios tiene una forma de mirar las cosas y a las personas que no es la nuestra. Nosotros miramos la apariencia, Dios mira el corazón. Si Dios me da sabiduría, saldrá la catequesis en esta dirección. Lo primero, una pregunta muy difícil de responder. ¿Cómo es posible que todo un pueblo que estaba en el Calvario, que eran rezadores asiduos en el templo, que ayunaban, que hacían tantos sacrificios, cómo tuvieron tener la perversión del corazón para llevar al Hijo de Dios a la muerte y muerte de cruz? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Sabéis cómo es posible? Porque el corazón lo tenían pervertido desde siempre. Era un cumplir de boca para Dios, pero el corazón no se toca. De boca para Dios, lo que sea. Y si es delante de los demás, mejor todavía. Si te dan un diploma, ya premio concreto. Pero el corazón no se toca. Y por eso ya había anunciado los profetas Isaías, y Jesús repitió: este pueblo me honra con los labios. Una oración por la mañana, otra por la tarde, otra por la noche, como prescribe la ley. Como tantos otros que hacemos lo mismo, hemos hecho lo mismo, pero el corazón no se toca.
Y por eso Jesús, repitiendo la profecía de Isaías, dijo: este corazón me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Están junto a mí en el templo, pero el corazón está a kilómetros de distancia. La conversión, podemos engañar a todo el mundo menos a Dios. La misericordia de Dios es que a pesar de todo, también hoy, y a lo largo de toda la semana, podemos decir, hay millones de personas que se dejan convertir por la palabra de Dios. Parece imposible, pero es así. A pesar de tantas tonterías que hemos hecho, porque todos estos millones de personas, entre los cuales estamos nosotros, hemos conocido nuestras tonterías con Dios. Unos porque se alejaron definitivamente y otros pues porque estaban con el cuerpo, pero mi corazón lejos de mí. Y por eso hay que ir a esta catequesis con una gratitud enorme, con una gratitud a Dios, que en un cierto momento nos mostró la palabra tal y como es y dijimos: esto es lo que yo quería, esto es lo que me convierte, esto es lo que hace mi vida realmente una vida que vale la pena vivirla, vale la pena creer en Dios, vale la pena la oración, vale la pena todo esto, porque tener la palabra es tocar a Dios. Tener la palabra en el corazón es palpar a Dios. Y cuando palpamos a Dios, la conversión ya viene casi como por ley natural. Ya no tienes que morderte los dientes, ni morderte la lengua. Pues así está. El Calvario es una catequesis para todos nosotros. ¿Cómo pudieron llegar a esto? O hacemos la pregunta de otra forma: ¿cómo se puede llegar a esto? Se puede, porque el demonio es inteligentísimo para atontarnos, porque otra palabra no puede caber. Atontar la mente, atontar el corazón, creer que estás bien y encima juzgar a los demás porque no son como tú. Es el fariseísmo puro y duro. Si ahora no lo somos, y yo creo que no lo somos ahora, es porque, primero, Dios tuvo misericordia de nosotros y segundo, hemos acogido la misericordia de Dios. La hemos acogido. El pecado de estos hombres del Calvario es que no la acogieron. ¿A que no sabéis por qué no la acogieron? Y a María te ha tocado, lo siento. ¿A que no sabes por qué no acogieron la misericordia de Dios? Prepárate, porque lo que vas a escuchar es muy gordo. Porque no la necesitaban. Sí. No la necesitaban. Era Dios el que tenía que dar gracias a ellos por buenos que eran. Cómo revierte el demonio la realidad, ¿no? Cómo revierte la realidad. Por eso tenemos que dar gracias a Dios. Corazón torcido, corazón lejos de Dios, la persona lejos de Dios. Aunque duermes mañana, tarde y de noche en el templo, tu corazón lejos de Dios hasta que acontece la conversión. La que Dios quiere, no la que quieren los santurrones, la que Dios quiere. La conversión por la palabra no tiene engaño. La palabra te dice dónde estás, quién eres, por dónde te quiere llevar. La palabra te enamora de Dios, porque te enamora de tu propia vida. A pesar de que has visto de dónde vienes, hace que la palabra te hace ver que tu vida es muy valiosa. Es muy valiosa. Es valiosa porque tienes un santuario dentro de ti, que es tu alma.
tu corazón. ¿Por qué le llamamos santuario? ¿Por qué llamamos San Hilario, por ejemplo, padre de la Iglesia? ¿Por qué lo llamaba santuario de Dios? Porque en el santuario habita Dios. En tu santuario habita Dios. Y por eso se llama al alma santuario de Dios, o al corazón, que es lo mismo. Y cuando el alma o el corazón, que bíblicamente es lo mismo, es santuario de Dios, Dios ya no está lejos de ti. Qué vida tan miserable rezar todo el día, ayunar 2 veces por semana, hacer esto, hacer lo otro, y no ser santuario de Dios. No lo digo para que tengamos miedo, por favor. Sobre todo los que van a escuchar esta catequesis a partir de esta noche y mañana, sobre todo en América Latina, no tengáis miedo. El que se coge tiempo para escuchar la catequesis o para venir a esta catequesis hoy aquí, con el tiempo tan terrible que hace hoy en Madrid, es porque hay un santuario de Dios dentro de nosotros. Y aquí hay un hombre que da catequesis que se llama el padre Antonio Pavía. No hizo grandes estudios, la teología raspada y nada más, pero Dios se apiadó de mí. Y al apiadarse de mí, hizo que orientara mi vida hasta llegar a tener ese santuario dentro de mí, igual que vosotros. No soy mejor que nadie. Soy un mimo de Dios para el mundo. Un discípulo de Jesús es un mimo de Dios para el mundo. Una discípula de Jesús es un mimo de Dios para el mundo. Y aquí entra, vosotros sois la luz del mundo. Os voy a hacer una pregunta que os va a sorprender. La hago ahora, no sé que después de ir deprisa y corriendo y me quede sin lo que a mí me parece lo más sorprendente de esta catequesis. Cuando Jesús dijo delante de los apóstoles, y las mujeres que le seguían, por ejemplo, María Magdalena, aquella que desafió las tinieblas del amanecer y fue hasta el sepulcro ella sola, arriesgando su vida, su fama, su dignidad. En las murallas se apostaban las prostitutas, tenían en sus casas. Ya os podéis imaginar cómo estaba aquello. Y también los maleantes para los que salían de viaje. Acordaos de la parábola de... ¿Cómo se llama ese? ¿Sí? Aquel de Jericó, ¿no? Que le asaltaron los bandidos. Apenas salió de Jerusalén, fueron a por él. María Magdalena, ¿por qué fue sola? Porque el amor es más fuerte que el miedo. Porque el amor es más fuerte que el miedo. ¿Por qué perdonas tú a tus enemigos? Porque el amor es más fuerte que tu soberbia que te impide perdonar a tus enemigos. ¿Por qué pides perdón a aquella persona a la que has faltado, pero que es indeseable e insoportable y encima se va a reír de ti? Porque esa vergüenza que vas a pasar es inferior al amor que tienes con Dios y Dios contigo. No hay otra. No es porque seas bueno, es porque buscas un amor que no tiene precio y ya lo has experimentado. Lo hacemos por amor. Y el que tiene este amor puede con todo, con la soberbia, con el miedo, con la vergüenza, con la penuria, con todo. Y por eso Jesús dijo a los que actúan así, vosotros sois la luz del mundo. Dais una razón para vivir. Una razón para vivir, una razón para creer en Dios, una razón para confiar en Dios. Sois la luz del mundo. Bueno, de todos aquellos discípulos, y he contado otros que no se sabe el nombre, porque a veces era todo un grupo mayor, María Magdalena, repetí, como representando a las mujeres que conocieron a Jesús y dijeron, aquí me planto.
No quiero saber más. Aquí me planto. ¿Quién fue el primero o la primera de todos los personajes del Evangelio en ser la luz del mundo? ¿Quién fue el primero? No me pongáis esa cara que me da la risa. La Virgen. ¿Quién? La Virgen. La Virgen queda excluida. ¿Vale? No porque las queramos excluir. El asesino Dimas fue luz para todos al decir, eres el rey, eres inocente. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Veis cómo Dios nos sorprende? Pensábamos las personas ideales, personas maravillosas, los que siguieron desde el primer día, que sí, que sí, que sí, que sí. Pero al menos que aparezca con evidencia, Dimas iluminó el Calvario. Se dice pronto, ¿eh? Dimas iluminó el Calvario al decir, no sabía mucho de la ley, seguramente de la Biblia no sabía casi nada. No habría leído nunca ni el Éxodo, ni los Salmos, nada, posiblemente. Y se lo había oído muy superficial. Después ya, cuando empezó a ser jovencito, se desmandó por completo. Dimas el primero en ser luz del mundo porque iluminó a todos los del Calvario. Las sorpresas de Dios, ¿verdad? Las sorpresas de Dios. Bueno, pues seguimos, ¿no? Volvemos al fariseísmo. ¿Por qué? Para curarnos. Cuando hablamos del fariseísmo, y hay que hablar del fariseísmo, es para que nos curemos, no para meter el dedo en el ojo. Porque viendo ciertas cosas, cada uno piensa en sí mismo y se dice a sí mismo, basta de hacer el tonto. Voy a hacer un cambio porque no voy a ninguna parte de esta forma. Los anuncios que tenemos en el Antiguo Testamento son muy fuertes, pero a toda esa grupo, iba a decir otra palabra, de fariseos no les interesó. Cuando la piedad se convierte en fachada para que te aplaudan, estamos perdidos. Cuando estás en un grupo parroquial o en una comunidad y alguien te interpreta mal, ¡ya no vuelvo! Y vas por tu fachada, no ibas por Jesucristo. Qué fácil se descubre, ¿no? A los fariseos. Ya no voy más a ese grupo, ya no vengo más porque me han dicho esto. Y a lo mejor es verdad que te han ofendido, pero tu pregunta tiene que ser otra. ¿Ibas por Jesucristo o porque te aplaudían en el grupo? Cuando los ángeles hicieron el macuto ahí en el cielo, hicieron el macuto, Jesús, te toca ir para allá, vamos, llévate esto, llévate hoy, va. Sí. Verás tú, te van a aplaudir todos, te van a decir, ¡oh, ya llega el Mesías, vamos, flores en las calles! Es un cuento, pero para deciros yo, Jesús sabía, leyendo los salmos y los profetas, que el rechazo iba a ser total. Rechazaron a Moisés, rechazaron a Isaías, rechazaron a Jeremías, rechazaron a todos los enviados, Algunos los mataron. ¿Qué creéis? ¿Que Jesús estaba en la luna creyendo que le iban a aplaudir desde el primer día? Para aceptar a Dios hay que amar mucho la verdad. Y el demonio es padre de la mentira. Te hace creer que no necesitas más, que ya estás bien. Ya haces las cosas bien por esto o por lo otro. Pero Dios mira el corazón. Y mira el corazón, y la buena noticia es que cuando nos dejamos mirar el corazón por Dios, es cuando empieza a acontecer la verdadera conversión. Porque Dios mira no para acusar, ni para rasgar,
mira para curar. Esta es la buena noticia. La mirada de Dios tiene un nombre. ¿A que sí, Carmen Rubio? ¿A que tiene un nombre la mirada de Dios? No me lo vas a decir, ¿no? Bueno, como estás enfadado conmigo, no me lo voy a decir. Como yo no estoy enfadado contigo, te la digo. La mirada de Dios tiene un nombre. Evangelio. El Evangelio. Cuanto más entramos en el Evangelio, más vemos que los salmos son pozos de la presencia de Dios. Esto ya lo estáis viendo bastantes de vosotros, ¿no? Pero lo iremos viendo todos poco a poco. La oración es presencia de Dios. ¿Qué te crees? ¿Que Dios necesita de tus oraciones? ¿Tú crees que Dios necesita de tus oraciones? ¿Con las aburridas que son? ¿Con la cara que pones? Hombre, por favor. Dios tiene buen gusto. La oración es para estar en presencia de Dios. Estar a gusto. A gusto. Disfrutando de la presencia de Dios. No tengáis miedo. Llegamos todos. Ya os lo digo para los nuevos. Todos es todos. Y lo digo por lo que he visto y oído en esta comunidad, en las comunidades que he podido seguir en Ecuador. Llegan todos, y cuando digo todos, es todos. ¿Vale? El amor al Evangelio te lleva a esto, ¿no? Bueno, pues, a pesar de los profetas, y luego se morían los profetas y hacía un monumento. ¡Hala, tócate las narices! ¡Hala, ay, profeta Jeremías! ¡Qué bueno es el profeta! A Isaías parece ser de la historia que lo cortaron por la mitad. A Isaías, sí. No, los profetas casi todos murieron de mala manera. Yo, por suerte, he nacido en el Nuevo Testamento. Si hubiera nacido hace 3000 años, estaría besando mi reliquia no sé dónde. Bueno, pues leemos Jeremías. Sí, ¿por qué es esto importante? Por lo que dice San Pablo. El que esté en pie, mire que no caiga. ¿Estamos en pie? Ya os digo yo, sí. Pero el día que estás de pie, te lleva a juzgar al otro, ya te has caído. No juzgues nada, veas lo que veas. Veas lo que veas, no juzgues nada. Hay hierbajos todavía en nuestro corazón para juzgarte a ti mismo. Los santos no murieron perfectos, pero muriendo juzgándose a sí mismo, y por eso fueron santos. Pues Jeremías dice, capítulo 7, el versículo, ¿no? Vamos aquí, por favor. Sí. Así dice Yahvé, del 21 en adelante, ¿vale? El Señor, el Dios de Israel, añadid a vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y comeos la carne, ¡hala! Echaros 5 rezos más, que son pocos, sí. Tomándoles el pelo, riéndose de él, dice, ¡hala! Más todavía, más. Que cuando yo saqué a vuestros padres del país de Egipto, no les hablé, ni les mandé nada tocante a holocaustos y sacrificios. Lo que les mandé fue esto otro, escuchad mi voz. Shema, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Eso fue lo que yo les mandé, con todas tus fuerzas. Queden en vuestro corazón esas palabras. Eso fue lo que yo les mandé. Iban al templo y lo rezaban y cantaban. Y hasta lloraban emocionados. Y a la salida del templo eran otras personas. No hay forma más miserable de vivir. El que no cumple con Dios sabe que no cumple con Dios. Pero el que finge cumplir con Dios, qué mal estamos ahí. Qué mal. Porque se miente a sí mismo, y lo peor de todo no es que se miente a sí mismo, es que sabe que se miente. A no ser que seas un psicópata, sabes que te mientes a ti mismo. Y por eso Isaías va con ese anuncio. Lo que yo os mandé fue, escuchad mi voz. Y yo seré vuestro Dios.
yo estaré contigo, yo te cuidaré, yo te levantaré, yo te enseñaré a orar, te enseñaré a adorar, te enseñaré a partir la palabra. Esto es lo que significa yo seré vuestro Dios. Esto es lo que significa. Es un ser a tu servicio, al servicio de tu corazón para aprender a adorar, al servicio de tu corazón y de tu alma para que aprendamos a adorar. Escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y seguiréis todo camino que yo os mandare para que os vaya bien. Mas ellos no escucharon. Ahí estamos, no escucharon. A veces yo pienso en los 2000 años de la Iglesia. Siempre ha habido santos, y los habrá. Siempre ha habido buscadores, y los habrá. Pero ¿cuántos están en esta situación? ¿No? ¿Cuántos están en esta situación? Ellos no escucharon ni prestaron oído. Pero tengo una novena para las almas del purgatorio y todos los sábados baja no sé qué y saca las almas del purgatorio. Lo más desagradable que se puede decir. Del purgatorio saca Dios. Pero es que aparte de eso, como os he dicho tantas veces, un discípulo de Jesús no pasa por el purgatorio. ¿Por qué? Porque las soberbias que hay dentro de ti, y las avaricias, y las lujurias, y las iras, y todos los pecados capitales de ti, cuando dejas entrar al Evangelio, te dejas juzgar por el Evangelio. Y si ya te dejas juzgar por el Evangelio, eso sale fuera. Y si ya te has dejado juzgar por el Evangelio, como dice Jesús, ya no incurres en juicio después de tu muerte. Tú has adelantado el juicio. Tu alma es una de las vírgenes sensatas, una de las vírgenes sabias que tiene la luz en la mano y se ha dejado juzgar por Dios. Y sin el Evangelio no sabrás lo que hay dentro de ti. Y para que veáis que no hablo por hablar, os lo leo. Sí, existe el purgatorio y existe el infierno, pero no para los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque por el amor a la palabra, el amor a los salmos, el amor al Evangelio, nos hemos dejado juzgar por Dios. Y cuando nos hemos dejado juzgar por Dios, ¿qué hace Dios? Arrancar las malas hierbas que nunca habíamos hecho caso. Pues dice Jesús en el capítulo 5 de San Juan, dice así: en verdad, es capítulo 5, versículo 24. En verdad os digo, el que escucha mi palabra, luego veremos qué significa escuchar para el pueblo de Israel. O sea, cómo enseñó Dios a escuchar al pueblo de Israel. Otra cosa es que Israel obedeciera o no, eso ya es otra cosa. Pero bueno, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, es decir, en mi Padre que me ha enviado, dice Jesús, tiene vida eterna. No dice tendrá, dice ya tiene vida eterna. Así es como Jesús habló. Y no incurre en juicio, porque ya se ha dejado juzgar por la palabra y te ha hecho ver tantas veces que hay un monstruo dentro de ti con tu cara bonita y con tu comunión diaria. Y no tengo nada en contra, por favor, de la comunión diaria, que nadie me interprete mal. Pero era esa comunión diaria con una capa de mentira en el corazón que ni siquiera sabías que tenías, porque hay que obedecer a Dios. Y la primera obediencia a Dios es escuchar su palabra. Porque Dios
enseñó al pueblo de Israel a escuchar la palabra no para aprenderla. No, es un escuchar con la intención de obedecer. A lo mejor no obedeces ese día ni al siguiente, pero ya llevas esa desobediencia a tu oración. Mira, Señor, que no puedo. Vivo con esa mentira desde hace tiempo. Sácame, pero yo no puedo, pero quiero salir. O no puedo perdonar a aquel, pero quiero. No puedo, eso. Eso es oración. Eso es oración. Eso es oración. Mostrar esas salidas a Dios. No puedo eso, no puedo lo otro, no puedo lo demás allá. Pero te lo digo a ti. Porque tú harás que yo pueda. Qué bonito, por ejemplo, lo de Pedro, ¿no? Él pensaba que podía, con los sentimientos de su corazón, a flor de piel, seguir a Jesús hasta el Calvario. ¿Por qué no puedo seguirte, Señor? Y lo que le dijo Jesús no tiene precio. No puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. No le dijo, no puedes porque eres un miserable, no puedes porque eres un mentiroso, no le dijo nada de eso. No puedes porque eres un inconstante, no puedes porque todavía no he muerto por ti. Es interesante que cuando Jesús muere, tal y como nos lo cuenta San Juan, dice, inclinando la cabeza, ¿alguien se acuerda cómo fue la cosa, cómo continúa? Inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Entonces, hubo la iglesia primitiva que interpretó y tiene todo su sentido. Dio a entendernos que ese espíritu que entregó era el que iba a venir a los apóstoles en Pentecostés, fruto de la muerte de Jesús. De hecho, él lo había dicho. Si no me voy, decía, no vendrá a vosotros el Espíritu. Pagado al precio de la sangre de Jesús. Por favor, esto no es para echar lagrimones, no. Esto es para mirar a Jesús y decir, no sabía que me amabas tanto. Y más siendo yo quien soy. No podía imaginármelo. Sí. Entonces aquello fue un anuncio, entregó el Espíritu, del don de la muerte de Jesús, que se hizo presente en su resurrección. Nos queda tanto por conocer de Jesús. Os digo una cosa, los que estáis en la comunidad casi desde el principio, como las dos Cármenes, ahí Carmen Rubio, aquí hay más, pero bueno. ¿Habéis escuchado del Padre Antonio mil catequesis? Posiblemente sí. Unas 50 por año, como mínimo, llevamos más de 20 años, 20 por 50, 1000. Bueno, si hubiera una computadora para medir cuánto evangelio llevamos ya predicado, no pasaríamos de la primera página, porque todo el Espíritu de Dios está en el evangelio. A veces un pasaje da para una catequesis y al mes siguiente la misma pasaje, otra catequesis totalmente diferente y otra catequesis totalmente diferente. Porque el Espíritu de Dios, que es infinito, está en el Evangelio. Bueno, o sea que el que cree, el que escucha mi palabra, es un escuchar con el oído abierto. Y aunque tú te creas a 1000 kilómetros de la palabra que has escuchado, si tú dices al Señor, Señor, estoy a 1000 kilómetros de esa palabra, pero aquí estoy, esos 1000 kilómetros se van a ir reduciendo poco a poco y tú vas a ir dando pasos imposibles que hoy consideras imposibles. Y aquí estamos, predicando y escuchando. Por eso el verbo escuchar en la espiritualidad de la palabra significa escuchar con la intención de obedecer. No con decir, eso sí lo voy a hacer ahora mismo. Cálmate.
con la intención de dar los pasos, paso a paso. Y por eso, ¿qué pasaría por el corazón de Pedro cuando ahora no puedes, pero me seguirás más tarde, cuando murió crucificado en Roma? No se lo creía. No se creía que Dios le pudiera amar tanto, de ser libre para dar la vida por él, cuando años atrás, ante unas simples criadas, se le bajaron los pantalones al pobre hombre. No pudo. Y después pudo. ¿Os doy una buena noticia, María? Solo para ti. Solo para ti, ¿eh? Para los demás no. Defiéndeme que me van a matar. Que tú y todos los que estamos aquí, también yo, un día lloraremos igual que Pedro y diremos, he podido dar la vida por ti. Porque el discipulado es dar la vida. El discipulado es dar la vida por amor. Y ese amor es del cielo, no es de la tierra. Este amor es del cielo y no es de la tierra. Bueno, pues por ahí estamos, ¿no? Vamos a ver este Salmo 81. ¡Ay! He dicho ay porque se nos va el tiempo. ¡Ay! Otra vez. Salmo 81. Muy simple, pero muy triste. Es triste, pero ¿por qué lo leo? Porque todos hemos pasado por esa experiencia de ser igual que el pueblo de Israel. Todos hemos pasado por esa experiencia. Unos más y otros menos, dependiendo de los pasos que estemos dando para mojarnos del Evangelio de Dios, empapar el corazón del Evangelio de Dios. Y todo eso tiene todo esto tiene su tiempo. Salmo 81 dice así: Dios que dice a Israel, no hay en ti Dios extranjero. Vivían de la fachada, de la apariencia, de lo bien que rezan, de lo bien que cantan. Perdón, señores cantores. No haya en ti Dios extranjero, no te postres ante dioses extraños, dioses extraños. Yo, Yahvé, soy tu Dios. Te hice subir del país de Egipto. Abre tu boca, yo te la llenaré. Eso fue lo que Dios dijo a su pueblo con tanto amor, con tanto amor. ¿Y qué pasó? Pero mi pueblo no escuchó mi voz. ¿Cuántas veces hemos estado allí? ¿Os doy una buena noticia? No sé a qué punto de conversión estamos, pero estamos aquí en un día como el de hoy, tan de invierno ya, porque hemos escuchado su voz y hemos dicho, vale la pena seguir escuchándola. Elía, no tengas miedo. No tengas miedo, Elía. Estamos aquí porque nos atrae la voz del Señor. Nos atrae la voz del Señor. Mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me quiso obedecer. La escucha va con la obediencia. Por eso el fariseísmo es la antiobediencia personificada. El fariseísmo se da en cada generación. Cuidado, Cuando hablemos de fariseísmo, no hablemos de hace 20 siglos. Se da en cada generación. Y en cada generación, la palabra de Dios nos desata del fariseísmo. ¿Vale? Ese fariseísmo que te ahoga. Ahoga tu alma. Mi pueblo no escuchó, Israel no me quiso obedecer. Yo les abandoné a la dureza del corazón. O sea, Dios no castiga. ¿Qué pasa? ¿Que preferís ir con el corazón duro? A ver a saber dónde llegáis. Y vino Babilonia y se comió a Israel. Otra vez esclavos.
y tantas cosas más, ¿no?, que nos pasan a nosotros. Si mi pueblo me escuchara, el amor de Dios, si mi pueblo me escuchara, el amor de Dios, si mi pueblo me escuchara, lo que haría yo por él, lo que yo podía hacer por este pueblo, al punto ya vetería a sus enemigos, volvería mi mano a sus adversarios. Este es nuestro Dios, nuestro Dios. Vamos a ver el pecado por excelencia, por el cual los fariseos rechazaron a Jesucristo. El pecado por excelencia. Cuidado, porque ese pecado se interpone entre la palabra que hemos recibido y nuestros deseos de ser discípulos. Se interpone este pecado por excelencia. No tengas miedo, venceremos, o ya hemos vencido. Sí, no tengas miedo. No os estoy haciendo la pelota, sé muy bien lo que digo, en general. Pues mirad, dice Jesús en el Evangelio de San Juan, versículo 29, capítulo 5, versículo 39. Vosotros investigáis las Escrituras, estudiáis las Escrituras. ¡Oh, qué maravilla! Estudiáis las Escrituras. Y te van a dar hasta un diploma, curso no sé dónde con diploma. Pepito Burrez ha conseguido el diploma. ¿Burrez? Sí. Ha conseguido el diploma en Sagrada Escritura. 14 cursos, 14 lecciones ha tenido, 14 clases. Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿No os habéis enterado? Rezáis los salmos y habla del Mesías. Aquí estoy, tal como lo han dibujado los salmos, o el Éxodo, o los profetas. Os da igual. ¿Por qué? Vosotros investigáis la Escritura, ¿para qué? Para ser alguien delante de los demás. Este es el problema. Para vuestra propia gloria. Para saber ante los demás. Para destacar. Y el mismo texto dice: ¿cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros? Hoy toca aplaudir a este, mañana al otro, para que a lo largo del mes todo el grupo quede contento. Parece una broma, pero ¿cuánto de verdad hay en esto? Y esto fue lo que pasó y lo que vio Jesús en Israel. Lo vieron Jeremías, Isaías, los profetas. No les hicieron caso. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? ¿No? Bueno, y Dios tiene un sentido del humor único, ¿eh? Dios tiene un sentido del humor único. Con tantos títulos que tenía en Israel, summa cum laude en los Salmos, summa cum laude en Isaías, summa cum laude en Jeremías, el mayor de los trofeos académicos que se puede dar a una persona, todos iban enarbolando los títulos que les habían dado los grandes rabinos. Se inclinaban la cabeza cuando pasaban, todo de rabí, rabí, rabí. Con todos los títulos. ¿Para qué les sirvieron? ¿Para qué les sirvieron todos los títulos? Cuando Jesús, en el Calvario, solamente vio a uno que había puesto su corazón en sus manos.
Al decir el Calvario, evidentemente, no estamos refiriéndonos al grupito de María y Juan que estaban en el Calvario. Estaban, como parece ser que era, las ejecuciones romanas, no podían ir los parientes. No podían ir. ¿Por qué? Porque si mataban a alguien que era un poco famoso en el pueblo, como hubiera pasado con Barrabás, por ejemplo, si iban ahí los allegados a Barrabás, tenían miedo a que hubiera revueltas. Y por eso no podían ir. Cuando vieron a esa pobre mujer de 50 años, María, con ese muerto de miedo que era Juan, y las otras dos mujeres, el centurión se compadeció. Vale, apartaos, pero vale, ahí está. No estaban en el grupo de los que insultaban a Jesús. Todos ellos doctores de la ley, asiduos al templo, rezadores mañana, tarde y noche. Y Dios, para decir aquí, el que hace bien las cosas soy yo, tocó el corazón de Dimas y dijo, es inocente. Nos parece normal, ¿no? Fue el único en toda la multitud que dijo, es inocente. El otro gritaba con los insultadores, quizá con la esperanza de decir, si yo le insulto como insultan ellos, a lo mejor piden una gracia para mí y me bajan de la cruz. No estoy diciendo ninguna tontería. Si los fariseos y sacerdotes y todos aquellos veían que uno de los ladrones también insultaba a Jesús, a lo mejor hablaban con el centurión, oye, bajad a ese que ese es de los nuestros, a lo mejor. El otro no quiso saber nada. Vio a Jesús. ¿Cómo le vería? ¿Habría oído hablar de él? Posiblemente sí. No le importó morir, pero quiso morir con la verdad en la boca. Es inocente. Se enfrentó a todos. A todos se enfrentó. Es inocente. Y a partir de ahí vino la luz sobre él y le vio como rey del cielo. No está muy... Leer el Evangelio, no estoy exagerando nada. Y le llamó Señor, el título de Yahvé, el título de Dios. Es el título del que siempre renegaron los grandes de Israel y arrastraron al pueblo. ¿Por qué arrastraron al pueblo? Porque no se querían llevar mal con los de arriba, tan podridos unos como otros. Cuando hablan de milagros por aquí, milagros por allá, yo digo, ¿cuántos de los que gritaron, maldito, 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 comieron de los panes de la multiplicación, vieron al Lázaro caminar, salir del sepulcro, curar al paralítico, a los leprosos, lo vieron con sus propios ojos? Dijeron, no hemos visto nada, maldito, maldito, por no caer mal a los grandes de este mundo. Es la tumba de la fe de mucha gente. Y Dios que había dicho, vosotros sois la luz del mundo, sacó el primero de todos. Ay, Dios mío, vaya bromas. A Dimas. ¿Por qué condenaron a Dimas? Por llevar un paquete de caramelos, algo más, ¿no? Bastante. Posiblemente había matado a alguien también. Probablemente era la muerte de los que habían cometido asesinatos. Vosotros sois la luz del mundo. Y ahí tenéis al primero, a Dimas. Lo que daríamos por ver un minuto, ¿no? La cara de Dimas y la cara de Jesús. Daríamos la vida entera. Es inocente. Y le llamó Dios, Señor. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Una proclamación de fe
A veces se necesitan 40 concilios seguidos para hacer esa proclamación de fe, y Dimas la hizo en ese momento preciso de su vida para iluminarnos a todos. Le llamó Dios, Señor, con mayúscula. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús dijo, hoy mismo. Esto nos reímos un poco, porque esto lo ponemos en manos de los santurrones y harían cálculos con un bolígrafo, un cartabón, un compás en un plano. 18 años de purgatorio, ¿vale? ¿Estás contento? 18 años nada más. Y Jesús dijo, hoy. Eso les hace muchas tonterías y muchas, diría yo, presuntas revelaciones. Las deshace por completo. Sí hay purgatorio, pero no para los discípulos de Jesús. No. Nos estamos dejando juzgar ahora por la palabra. Nos estamos dejando juzgar y salvar, porque Dios juzga para salvar. Mientras estamos en vida, juzga para salvar. El pasado ya no existe. El pasado no existe. No existe el pasado, existe el hoy. Y la prueba de que solamente existe el hoy es lo que le dijo Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y dirán, ¿por qué dijo Jesús hoy? Si va a estar hasta el tercer día en el sepulcro. Es el hoy de la resurrección del Señor. Si hoy escucháis su voz. Dimas la escuchó. Esa voz interior que le dijo, es inocente. Señor, acuérdate de mí. Jesús dijo, el hoy de nuestra salvación. El hoy de nuestra salvación. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Eso se cumple hoy, porque hemos venido a escuchar su voz. A escuchar su voz, no a escuchar tonterías. Hemos venido a escuchar la voz que nos cambia el corazón, la voz que nos salva, ¿no? Por eso, a mí me impacta muchísimo todo esto. Me impacta muchísimo. Vosotros sois la luz del mundo. Y Dimas fue la luz del mundo, el primero de todos. ¿Y qué pasó con esa luz? Tú no lo sabes, ¿verdad? ¿Que no, Olga? Claro, tú siempre estás escribiendo poesías, pues eso no lo puedes saber. Me mata y tienes todo el derecho a matarme. Pero con lo que te voy a decir ahora me vas a perdonar. ¿Sabes por qué fue Dimas la luz del mundo? ¿No lo sabes? Te voy a decir dos cosas. Eso es para que creamos en Dios, para que confiemos en Dios. Pues vamos a ver por qué Dimas fue el primero en ser la luz del mundo. Porque en el texto que hemos leído, el versículo, capítulo 23, el versículo del 42, ¿no? 43 es, y decía, 42, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. El 42, el 43 respondió Jesús, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Hasta dónde llegó esta luz? Mariano, despierta. ¿Hasta dónde llegó esa luz? ¿Te lo digo? Pues en el versículo 48, todos aquellos que estaban insultando y vomitando contra Jesús, ¿qué les pasó? Las gentes que habían acudido a aquel espectáculo, habían acudido al Calvario como si fuera un circo. Al ver lo que pasaba, se volvieron golpeándose el pecho. La luz de Dimas llegó hasta ellos. Y esa luz se prolongó. No voy a perder el tiempo en decir cómo se prolongó, porque como sé que no lo sabéis, ya sé, lo voy a confesar después de la catequesis, pero estoy pasando muy bien. Os lo voy a decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús
Acordaos que los que habían acudido al Calvario, interpelados, y se volvieron golpeándose el pecho, como un publicano más. ¿Os acordáis de la catequesis del fariseo y el publicano? El fariseo sacando pecho, Amalia, como la sacamos tú y yo cuando gana el Madrid de la Copa Europa. Exactamente igual, sacamos el pecho. Hasta el año siguiente que lo bajamos. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que cuando Pedro hizo la primera predicación, el impacto duraba todavía, y escucharon la primera predicación de Pedro, y decía, al oír la predicación de Pedro, no nos da tiempo a verla, ni hace falta, dijeron con él, corazón compungido, a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Qué bonito. No es lo mismo ir a Dios diciendo, voy a hacer, te prometo, voy a cumplir, a decir, ¿qué hemos de hacer? Solamente el que le dice a Dios qué hemos de hacer puede imitar a la Virgen María. Solamente ellos, diciendo, hágase en mí según me has dicho. Ay, pobre Virgen María, cuántas bobadas se dicen de ella, cuando la excelencia mayor de la Virgen María está en la Escritura. Lo que Dios dice de ella, no hay que inventar nada. No hay discipulado, sin decir a Dios, después de qué hemos de hacer, hágase en mí según tu palabra, igual que mi madre. Ahí. Y cuando tú dices hágase en mí según tu palabra, eres como tu madre, te llenas de gracia, igual que su madre. Te llenas de Dios. El Señor está contigo, el Ave María. Llamemos a las cosas por su nombre. La infinita grandeza de María la dijo Dios. No tenemos que inventar nada. El problema es que muy pocos se enteran, muy pocos, de lo que Dios ha dicho de ella. La conversión. ¿Qué hemos de hacer? Y cuando hemos dicho qué hemos de hacer, tenemos un evangelio. Y el evangelio te lleva a decir, hágase en mí según tu palabra. Bueno, yo quiero dar gracias a Dios por esta catequesis. Ni os imagináis cómo la he podido disfrutar. No os lo puedo decir. Igual que tampoco yo puedo imaginarme cómo la habéis disfrutado vosotros. Porque el Espíritu Santo es sobre todo la capacidad de disfrutar de Dios en el corazón. Y la palabra nos lleva a eso. Vamos a cantar la fiesta de Cristo Rey, Te amo Rey. Quiero que lo cantemos de pie. ¿Sabéis por qué? Porque tenemos que sacar todos los pulmones en este canto, ¿vale? Y esperar a que exponga el Santísimo, porque yo quiero cantar también. Después del canto, tú y Paloma os vais a la sala de visitas y le pasas el